Tuna, hola a todos. El destino ha colocado a Tuna en un cruce de caminos, entre el amor que la impulsa a soñar y la duda que amenaza con romper su fe. Cada latido de su corazón es una batalla silenciosa entre la esperanza y el miedo. Alex, en cambio, camina sobre una cuerda frágil donde el amor se mezcla con la amenaza de la pérdida. Su mirada refleja la angustia de quien teme quedarse sin lo que más ama, pero también la fuerza de quien lucha hasta el final. Dos almas enfrentadas a decisiones que pueden salvarlos o condenarlos. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y con ella también se encendían en el corazón de Tuna preguntas que no encontraba cómo apagar. Su amor por Alex había sido un faro en medio de tantas tormentas, pero últimamente ese faro parecía tambalearse, amenazado por los vientos de la duda. Tuna miraba por la ventana, los ojos perdidos en la distancia, y en su mente resonaban frases que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. ¿Será suficiente este amor para sostenernos? ¿O algún día la presión del mundo terminará por romper lo que hemos construido? Mientras tanto, en otra habitación de la misma casa, Alex se debatía en un silencio pesado. Sentía como el amor que lo unía a Tuna era verdadero, profundo, casi inquebrantable, y, sin embargo, el temor de perderla lo perseguía como una sombra constante. Cada gesto distante, cada silencio prolongado de ella, era un recordatorio cruel de que el amor también podía quebrarse. Ambos estaban allí, bajo el mismo techo, unidos por sentimientos que ardían con fuerza, pero separados por un muro invisible, el de la duda y el miedo. Lo que ninguno de los dos sabía aún, era que esa noche sería el inicio de una prueba que marcaría el destino de su relación. Tuna caminaba por la sala lentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si buscara protegerse de sus propios pensamientos. Alex había sido siempre su refugio, pero en los últimos días su corazón se encontraba atrapado entre la ternura del amor y el veneno de la duda. Las palabras de la madre de Alex aún resonaban en su memoria, como una espina que no lograba arrancarse. Ella no es suficiente para ti. Esa sentencia, pronunciada con tanta frialdad, había sembrado en su interior un dolor que no desaparecía. Tuna se preguntaba si, en algún rincón del alma de Alex, esas palabras también hacían eco. El amor la impulsaba a creer en él, en lo que habían construido juntos, pero el miedo susurraba que quizás algún día Alex cedería a la presión, que tal vez terminaría eligiendo la seguridad de la aprobación familiar antes que a ella. En silencio, Tuna lo observó desde lejos. Alex estaba sentado en el sofá, con la cabeza inclinada hacia adelante, perdido en sus propios pensamientos. Ella lo amaba, pero ¿acaso ese amor era suficiente para resistir lo que se avecinaba? La duda se convirtió en una tormenta dentro de ella, y lo que antes era un amor sereno ahora parecía una cuerda floja sobre el abismo. Alex permanecía sentado en el sofá, pero en su interior el silencio era un grito constante. Sentía el peso del mundo sobre los hombros, el deber hacia su madre, la tradición que lo había formado, y, al mismo tiempo, la pasión inquebrantable que lo unía a Tuna. Desde niño había aprendido a obedecer, a respetar las decisiones de su familia, pero ahora comprendía que amar a Tuna significaba desafiar todo lo que alguna vez creyó intocable. Cada mirada distante de ella lo desgarraba, porque Alex intuía que la duda estaba ganando terreno en el corazón de la mujer que amaba. Con el puño cerrado sobre su rodilla, pensó, si la pierdo, lo pierdo todo. No me importa el dinero, no me importa la aprobación, solo me importa ella. Pero al mismo tiempo,
Un miedo profundo lo paralizaba, ¿y si no era capaz de protegerla del rechazo de su propia familia? Alex levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Tuna. No hubo palabras, pero en ese instante él supo que debía decidir, permanecer callado y arriesgarse a perderla, o levantar la voz y luchar por un amor que ardía más fuerte que cualquier obligación. El silencio entre ambos era frágil, como un cristal a punto de romperse. Y Alex sentía que el próximo movimiento decidiría no solo el futuro de su relación, sino también el rumbo de su vida. La noche avanzaba, pero en la sala todavía se respiraba un aire cargado de tensión. Tuna permanecía de pie, con los brazos cruzados como si buscara protegerse del frío que no venía de afuera, sino del miedo dentro de su pecho. Alex, al verla así, supo que ya no podía callar más. Se levantó lentamente, con pasos inseguros, y se acercó a ella. Su voz tembló al principio, pero pronto tomó firmeza. Tuna, mírame. He cometido errores, he dudado, pero nunca he dejado de amarte. Si hoy te sientes atrapada entre el amor y la duda, es porque yo no he sido lo suficientemente fuerte para darte seguridad. Tuna lo miró con los ojos humedecidos. Ella quería creerle, pero en lo profundo de su corazón la herida de la incertidumbre aún sangraba. Alex respondió con voz quebrada: ¿qué harás si tu madre vuelve a interponerse? ¿Qué pasará cuando el peso de su apellido caiga sobre ti? Yo no quiero ser la razón por la que pierdas todo lo que te pertenece. Él dio un paso más, quedando tan cerca que pudo ver el brillo de sus lágrimas reflejado en la tenue luz de la lámpara. Prefiero perderlo todo, dijo con un hilo de voz cargado de determinación, antes que perderte a ti. No soy el hijo perfecto que mi madre quiere, pero quiero ser el hombre que tú y Henry necesitan. El silencio volvió, pero esta vez ya no fue vacío, sino un espacio lleno de emociones contenidas. Tuna sintió como su corazón comenzaba a quebrarse, porque esas palabras tenían la fuerza de la verdad, aunque la sombra de la duda todavía no se disipaba. Era un enfrentamiento sin gritos, sin gestos violentos. Era el choque entre el miedo y el amor, entre lo que dictaba la razón y lo que pedía el corazón. Y en esa batalla silenciosa, ambos entendieron que estaban a un paso de una decisión irreversible. La lluvia comenzó a golpear los cristales con una fuerza inesperada, como si el cielo mismo quisiera ser testigo del momento decisivo. Tuna, con Henry dormido en sus brazos, dio un paso hacia la ventana y observó las gotas deslizarse como caminos inciertos. Alex permanecía detrás de ella, sin moverse, esperando una señal. Cada segundo era una eternidad. Finalmente, Tuna rompió el silencio. Amar no es suficiente, Alex. No quiero palabras que se las lleve el viento, quiero acciones que puedan sostenernos cuando llegue otra tormenta. Alex apretó los puños, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. Se acercó, con voz firme, respondió: entonces dame la oportunidad de demostrarlo. Si tengo que enfrentar a mi madre, lo haré. Si tengo que dejar atrás lo que he construido, lo haré. Pero no me pidas que te deje a ti. Sin ti, Henry, todo lo demás carece de sentido. Tuna giró lentamente, encontrando en sus ojos un fuego que no había visto antes. Ya no era el Alex confundido entre el amor y la pérdida, era un hombre dispuesto a luchar. Sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa apenas perceptible. No quiero promesas, Alex. Quiero que mañana, cuando amanezca, sigas aquí.
Él asintió, sin más palabras. Y en ese gesto silencioso, ambos comprendieron que la verdadera batalla no estaba entre ellos, sino contra todo lo que buscaba separarlos. El trueno retumbó afuera, pero dentro de la casa se encendió una pequeña llama de esperanza. Quizás el amor no podía borrar las dudas de un solo golpe, pero esa noche, bajo la tormenta, Tuna decidió abrirle de nuevo una rendija a la fe en Alex. Porque aunque el miedo seguía presente, el amor había decidido quedarse. El amor verdadero no es una línea recta, sino un camino lleno de pruebas, dudas y sacrificios. En la historia de Tuna y Alex, comprendemos que amar no significa únicamente compartir momentos de felicidad, sino también aprender a resistir juntos cuando los vientos soplan en contra. Tuna, con su miedo y sus inseguridades, nos recuerda que el corazón necesita certezas que no se construyen con palabras, sino con actos. Alex, enfrentado a la disyuntiva entre el deber hacia su madre y la pasión por su familia, nos enseña que la valentía no siempre es luchar contra el mundo, sino saber elegir a quien se quiere cuidar a pesar de las consecuencias. En la vida, todos nos encontraremos en algún momento entre el amor y la duda, entre la lealtad y la pérdida. Lo importante no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no rendirse cuando ese miedo aparece. El amor auténtico no se mide por las promesas que se hacen de noche, sino por la firmeza de los pasos al amanecer. Así, esta historia nos invita a reflexionar: ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar para proteger lo que realmente da sentido a nuestra vida? Tal vez la respuesta no sea fácil, pero como Tuna y Alex nos muestran, solo aquellos que eligen luchar con el corazón abierto pueden transformar las dudas en fortaleza y las pérdidas en un nuevo comienzo. El amor no es solamente un refugio, también es un espejo. Refleja nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras inseguridades más ocultas. Tuna temía perder lo poco que había construido, y Alex temía decepcionar a quienes amaba. Ambos comprendieron que, para caminar juntos, no bastaba con desearlo, era necesario enfrentarse a sus propios fantasmas. Muchas veces en la vida creemos que las pruebas que llegan a nuestra relación provienen de los demás, de la familia, de la sociedad, de las circunstancias, pero en realidad, las pruebas más duras son las que nacen dentro de nosotros mismos: la falta de confianza, el orgullo, la incapacidad de perdonar. Si no aprendemos a superar esas barreras internas, ningún amor puede resistir. Por eso, la lección más valiosa que nos deja esta historia es que la verdadera fortaleza de una pareja no está en prometer que nunca habrá tormentas, sino en asegurarse de que, pase lo que pase, ninguno soltará la mano del otro. El tiempo pondrá a prueba cada sentimiento, y solo aquellos que se atreven a elegir una y otra vez al mismo corazón, incluso en la duda, logran que su amor madure y se convierta en un hogar seguro.